Hola, muy buenas tardes a todos y bienvenidos a un nuevo programa del canal de Vicente Fuentes y de la web ufopolis.com. Sí, hay momentos en la vida de un ser humano en los que, bueno, pues dice, bueno, yo esto no lo voy a volver a hacer, o en este lugar no voy a volver a estar. Y vaya, cuando tocamos ese último tema al respecto de la ufología, pues lo cierto es que las situaciones que han sido la causa para que tú lo digas pueden llegar a ser el colmo, podríamos exponer. Algo que tú jamás te podrías imaginar que te podría ocurrir, pero que eres el protagonista y además tienes que reaccionar. Y hoy os vengo a exponer un incidente que ocurrió en el año 2006 en España, que expone exactamente esto y además con respecto a unos amigos que creo que conocéis bastante bien, extraterrestres del tipo gris. Además que tenían unas extrañas intenciones. Vamos a ver el correo electrónico que recibí hace bien poquito y que expone exactamente lo siguiente. Me dice el testigo: hola, muy buenas tardes, señor Vicente Fuentes. Tengo que comentarle lo que me ocurrió y se lo voy a exponer tal y como se lo diría a mi mejor amigo, pero no es algo que yo pues vaya comentando porque ya sabemos que la gente te juzga sin bueno, pues sin ningún tipo de motivo, aunque tú lo hayas vivido. Bien. Octubre del año 2006. Villabuena del Puente en Zamora. Mire, señor Vicente Fuentes, yo me compré una finca a 3 kilómetros de este pueblo y me hice una casa. Bien. Le cuento porque hacia las 11:30 de la noche, en un día de verano que era como otro cualquiera, pues me dirigía yo a acostarme cuando observé una luz que procedía del cielo, como si fuese un foco de un helicóptero, además a baja altura. Claro, yo me quedé sorprendido en un primer momento, sobre todo porque no hacía ruido y por sus características y movimientos, pues supe inmediatamente que no era algo que fuese normal. No estaba ante algo humano, era una una nave, o como quieras llamarlo, era un objeto volador no identificado. Y estaba ahí, y estaba al lado de mi casa, de mi vivienda. Claro, corriendo yo me metí en la cama para fingir que no había nadie en casa, y ahí me quedé con los ojos abiertos, despierto, pero claro, sin dormir, por supuesto. No quería dormir hasta que no estuviese completamente seguro de que se hubieran marchado. Y esos segundos estuve ahí, mirando a todos los sitios, pero yo sabía que no se habían ido. Ahí estuve 20 minutos en la cama. Y de pronto, en la ventana, observé lo que ustedes en ufología llaman un ser gris, del tipo gris. Ahí estaba, asomado a mi ventana. En ese instante, pues yo salté del colchón, aterrorizado. Evidentemente no había visto nunca nada más que, bueno, pues a lo mejor en alguna película y tal, pero es que lo tenía ahí.
y no sabía qué hacer y quise recitar una oración, no se me ocurrió otra cosa, empecé a rezar, quizá para alejar ese mal que sentía que tenía esa criatura, porque me daba miedo, sin ninguna duda, me daba miedo y yo estaba pues totalmente pues sin nadie y sin nada, y empecé a rezar. Pero empecé a pensar en las oraciones que me sabía y no empecé a ver que no las recordaba. Ese ser, como que yo sentía que me estaba bloqueando mi memoria. Claro, no sabía lo que hacer y eso sí, por una cuestión de supervivencia, quizá, sí, pues me acordé que tenía una escopeta, pero claro, yo no quería dispararlo porque, bueno, pues quizá eso me podría perjudicar, no quería matarlo, por supuesto, y claro, en ese momento sí me acordaba de la escopeta, no me acordaba de las palabras de rezos, y entonces empecé a fijarme bien en él. Quise observar a ver cómo era de verdad. Y aquello evidentemente no era un ser humano. Habría personas que pues lo habrían juzgado como prácticamente como un zombie. Lo digo porque es que era solo piel y huesos, con la cabeza gigantesca y unos ojos, desde luego, muy grandes, pero que muy grandes. Eso era lo que más me impactaba de ese ser. Entonces, al ver que no se iba y que de hecho me estaba mirando a mí y que estaba ahí por mí y que aquel objeto volador no identificado estaba ahí para mí, pues mi reacción fue ir a por la escopeta y coger rápidamente cartuchos para, bueno, pues para intentar cargarla en un momento dado. Cogí los cartuchos, los metí en mis bolsillos y observé que ese ser de la ventana no estaba solo. Había 3. Y de hecho, esos 3 empezaron a moverse. Yo no sabía qué hacer y observé que se estaban dirigiendo encima hacia la puerta de aquella casa que me había construido. En ese momento, señor Vicente, me entró mucho sueño. Noté como que me entraba, además, pues como por la parte izquierda del cerebro. Esa era la interacción que estaban haciendo a nivel intelectual conmigo. Y yo notaba que aquella sensación pues me estaba como dominando. Me estaba dominando completamente. Me llegué incluso a caer de rodillas. Incluso. No decía nada, silencio absoluto, y pasó lo que yo no quería que pasara. De repente, entonces, la cerradura de la puerta comenzó a abrirse, pero de una forma sutil, mental. Ni siquiera la estaban tocando. No, yo observaba que ellos estaban alejados de la puerta desde la ventana que los podía ver.
pero la cerradura la estaban abriendo. Y vi además cómo se movía, oía cómo sonaba esa cerradura mientras que se estaba abriendo, y en ese momento la puerta comenzó a abrirse. Claro, yo no sabía qué hacer y observé que esas tres entidades grises comenzaron a entrar en mi casa con total naturalidad. No tenían miedo. No. Actuaban en sus actos como si no estuviesen cometiendo delito alguno. Confiados. En ese momento yo reaccioné a nivel mental, a nivel físico, a nivel intelectual, y rechacé el sueño que me estaba viniendo de ellos. De hecho, me puse de pie, me levanté y mientras que les tenía delante, cogí la escopeta y con los cartuchos que tenía empecé a cargarla despacito, un cartucho, otro. De pie ya, perfectamente, los tenía delante. Y de pronto lo decidí. Sí. Apunté despacio y le pegué un tiro al que estaba justo en el medio. A ese. Y le di. El que estaba un poquitín más atrasado a él comenzó a moverse y se marchó por la puerta. Y el que estaba delante, un poquitín delante de él, pues se quedó atrapado conmigo mientras que yo observaba cómo aquel ser gris estaba en el suelo porque le había dado, pero bien. Ahí fue, en ese instante, cuando se me quitó completamente el miedo, ya que vi que eran vulnerables. Sí, le había dado y de hecho le había herido. Y eran vulnerables a las balas, sin ninguna duda, por lo menos a las mías, a mi escopeta. Y me di cuenta, señor Vicente Fuentes, de que me podía defender perfectamente. Justo ahí di 2 pasos hacia él, bajé la escopeta y se me ocurrió interaccionar con ellos. Pronuncié unas palabras. Dije: ¿vosotros qué es lo que queréis? Y sin decir absolutamente nada, vi como el que estaba un poquitín delante, que se había quedado atrapado conmigo, comenzó también a avanzar hacia mí. Y yo le veía acercarse. Y venía a por mí. Hasta que de repente se lanzó a toda velocidad para agarrarse a mi escopeta. Claro, todo esto ante mi total estupefacción. No me lo podía creer, pero venía a quitármela. Tardé, señor Vicente, unos
2 segundos más o menos, 1 o 2 segundos, en comprender que me la estaba tratando de quitar, claro, era evidente. Y el tema es que sí que me di cuenta de que cuando trató de forcejear conmigo, yo apenas moví mi brazo y conseguí quitármelo con una facilidad pasmosa. No tenían prácticamente fuerza. Su fuerza física era insignificante. Y ese pequeño empujón, pues, me valió para deshacerme de él. Fue al suelo. Se levantó. Y entonces pasó algo. Pasó algo fuera. El objeto volador no identificado, que se veía perfectamente por la ventana, comenzó a moverse. Y entonces apareció su luz por la puerta de mi vivienda. Me quedé fascinado ante él. No había visto nada igual porque había bajado y se había acercado. Y me quedé maravillado, sí, tanto como que quise salir incluso afuera a verlo, porque era increíble, aunque tuviese a las criaturas en mi casa. Entonces, los dos seres empezaron a moverse. Uno cogió al otro y comenzó a sacarlo. Y mientras tanto, el que estaba, pues, arrastrando al herido, me decía, me hacía señas para que me fuera con ellos. Pero, claro, evidentemente, su actitud era negativa, yo no quise. Y, claro, en vez de eso, pues, observé cómo cogió al herido, que en mi opinión estaba muerto, y observé cómo lo arrastró por mi finca hacia el objeto volador no identificado. En ese momento me quedé tranquilo porque vi que podría ser que ya se terminase aquel suceso. Entonces cerré la puerta con la esperanza de que se fueran y así fue. Sí. Tras vivir todo aquello, me propuse, por supuesto, evidentemente, no acostarme en toda la noche. Acaba de disparar a un ser que no era como nosotros. Y eso sí, vi que el herido, que yo creo que era muerto, había dejado un rastro de sangre tras de él. Cogí la fregona y empecé a fregarla. Y me fijé que su sangre tenía un color como verdoso. Claro, evidentemente, a partir de ahí estuve haciendo planes en esa noche por si volvían. Cargué perfectamente la escopeta y busqué más armas por si tenía que volver a usarlas. En aquella noche que jamás se me olvidará. Yo pensé esperar a que se hiciese de día y así hice. En las primeras horas de la mañana, evidentemente ya el ovni se había marchado, los seres se habían ido dentro de él y bueno, pues lo que pensé fue en que yo jamás
volvería a estar allí por la noche. Nunca jamás dormiría allí. Fui al pueblo llamado Toro, así es como se llama ese pueblo de Zamora, y puse mi finca a la venta. Y bueno, pues jamás volví allí, y jamás he sabido si alguien, quien la comprara, vivió lo mismo que yo viví aquella noche. Esto fue lo que me pasó, señor Vicente, y considero que debía saberlo, ya que usted estudia este tipo de incidentes a personas de todo el mundo. De personas de todo el mundo. Nada más, un saludo y espero que tenga buena salud. Muchas gracias. Este es el incidente que tenía este señor que contarme, y la verdad es que hay una cantidad de situaciones que son impresionantes. Nada más empezar, un foco. Yo esto ya lo he visto en más ocasiones, una interacción de un ovni que está lanzando una luz hacia un lugar concreto, posiblemente una casa, en donde hay seres humanos ya seleccionados para hacer algún tipo de experimentos con ellos. Bien, aparece ese señor, se da cuenta, ve al ser gris en la ventana, que también lo he visto en muchísimas ocasiones, y comienza a rezar como parte de lo que viene siendo una primera defensa, pues que uno puede pensar en decir, bueno, pues madre mía, lo que me está pasando, pues voy a rezar para que se vaya esto. Una persona que se le ocurrió hacer eso. Pero hay un bloqueo absoluto de su mente. Tanto es así como que comienza a entrarle sueño, lo he visto, y estando de pie, llega a ponerse de rodillas, pero no pueden con él. Ahí está la gracia de este suceso. Él rechaza ese bloqueo mental que le están poniendo, y de hecho, pues llega a reaccionar ante todo ello. Además, llega a decir que pues no quiere dispararlo para nada, pero hay un momento en el que no se ve, vamos, no tiene más remedio, ¿no? Pero ve que como que el bloqueo mental le viene por la parte asociada al sueño, la parte izquierda del cerebro. Interesante. Y él observa como la cerradura comienza a abrirse a través, básicamente, de fuerza mental que están utilizando esos seres para entrar. ¿Por qué? ¿Qué quieren hacer con él? Esa es la gran pregunta siempre. ¿Por qué? ¿Y qué querían? ¿Y por qué a él? ¿No? Hay un momento en el que él rechaza el sueño y poco a poco se ve en una situación de defensa en el cual dispara a los 3 que han entrado. Además, tan tranquilos como Pedro por su casa, tan panchos, sin miedo. Y sí, no hay unos efectos especiales y tal, no, la bala que dispara llega a herir al del centro. Son vulnerables y él se da cuenta. Fascinante. Pero hay más, porque uno se marcha, otro se queda como ayudando al que está herido, pero antes de eso va a por él. Y tienen una fuerza nimia, una fuerza física que, vamos, básicamente, él le da un pequeño manotazo y se lo quita de en medio. Los seres se dan cuenta de que son vulnerables en ese suceso y entonces lo que hacen, el que está todavía bien, es arrastrar, dejando un rastro de sangre verdosa, arrastrarlo afuera. El ovni, que es posible que esté observando todo esto por rayos X o básicamente por algún tipo
de radiografía de la situación, se está dando cuenta de lo que está ocurriendo y se mueve para volver a coger a los seres ajenos a la Tierra, del tipo gris, ojos gigantescos, macrocéfalos. Y es increíble porque él, mientras que le están arrastrando al herido, sí observa que el otro le dice, aún así, que se vaya con ellos. ¿Por qué? ¿Tan interesante era para ellos? Es la pregunta que he dicho antes. ¿Por qué él? Es increíble cómo le coge al herido del pie. La verdad es que habría que haber estado allí para verlo, ¿no? Pero lo cierto es que a él sí que le queda un miedo total y atroz ante todo esto. Pero aún así tiene, pues, el valor de fregar esa sangre verde, ese rastro que ha ido dejando en aquella noche que jamás se le olvidará. Tanto es así que nada más que amaneció, vendió todo y no volvió allí jamás. ¿Qué querían hacer esos seres con este hombre? Porque fueron a por él cuando disparó. Querían quitarle la escopeta. ¿Por qué? Si ellos sabrían que no tendrían fuerza como para quitársela. Además, qué descripción, ¿no? Como si fuese un zombie, solamente piel y huesos, ¿no? Y además, qué presentación siempre, ¿no? En la ventana, como para ya ir inculcando miedo a la víctima. Y qué momento ese de abrir la puerta a través de, pues podríamos decir, telequinesis, poco menos. Una cantidad de sucesos que yo ya he visto en más situaciones de este tipo, pero que en este incidente, pues resulta que aparece tanto en el tema de herir a seres ajenos a la Tierra, como en el tema de quitárselos, como incluso encima de pues rechazar ese sueño que le estaban inculcando para abducirlo. Pues yo es que ya lo he visto en más ocasiones. Lo que pasa es que este suceso lo tiene todo y por eso me parece fascinante a la hora de estudiarlo. Bueno, no quiero que se me haga súper mega gigantesco este vídeo. En el mundo de hoy, pues hay vídeos cortos, sobre todo. Bueno, pues yo hago vídeos de 28 minutos. En fin, no sé por qué, pero además en plano secuencia, sin cortar nada. No sé por qué, pero considero que meterse en la situación y ser consciente, meterte en los ojos de las personas que tienen interacciones con seres extraterrestres, sentirlo uno mismo, creo que es la única manera para tratar de saber la verdad sobre el tema de los objetos voladores no identificados que abducen a personas con, además, motivos diferentes. Suelen ser personas con RH negativo, además aisladas muchas veces y casi siempre de noche. Vaya impresión debió de llevarse justo cuando salió y se quedó fascinado cuando vio aquel ovni, pero más aún fascinante la visión de observar a aquel ser diciendo: oye, vente, aún así, vente porque hemos venido a por ti, aunque te hayas defendido, aunque no hayamos podido con tu mente. Realmente increíble y bueno, pues tenía que exponerlo porque me parece un caso asombroso a nivel ufológico. Nada más,
Espero que os haya gustado muchísimo este videoprograma. Podéis suscribiros si os ha gustado y a darle a me gusta si sois tan amables. Y bueno, pues eso, felices fiestas para todos, que lo paséis muy bien con familiares y amigos, y salud y suerte, y que sepáis que en una vida hay muchísimas vidas. Adiós.